Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, hoy está el concilio agua viva, recoger un compartir, exponer de acuerdo hoy en esta, si realmente, ¿sí? Nosotros como Biblia, en la palabra, es que van creando, ¿sí? Creando, en medio de su misericordia, el hermano oración. Cordial saludo, los que nos están un ancestro en común una vez más aquí, Agua Viva. Yo siempre bien para la filosofía. Y quiero felicitar a teología actualmente desde que en la iglesia yo voy, de me inviten o a ir, que no es mi presentación. Y con nosotros, pero de todo, finalmente, ok, pues vamos primero. Que el teísmo en falacia de hombre es verdadero, que es un basado del universo. ¿Qué universo? No causa. El argumento es el primero, pero completamente de un diseño. Los relojes implican relojeros. Los edificios suponen arquitectos. Las pinturas implican pintores. Los mensajes codificados presuponen un emisario inteligente. Siempre tenemos esa expectativa porque lo vemos ocurrir una y otra vez. Esta es otra manera de establecer el principio de la causalidad. Además, entre mayor su diseño, mayor su diseñador. El diseño que ahora captamos en el universo es muy complejo. Los científicos admiran la precisión de nuestro universo para generar y mantener la vida. Y esto ha conducido a muchos a comentar que el universo parece planeado por un ser inteligente. El mundo debe estar sabiamente diseñado para que exista la vida. La temperatura debe ser compatible con la vida, la distancia del Sol, la velocidad de rotación, la composición de la atmósfera. Todo debe estar en un equilibrio adecuado. No cualquier clase de universo sería capaz de sostener la vida. El universo debe de estar muy bien diseñado para que la vida pueda existir. Primero, los bloques de construcción de toda la materia, que estos son los átomos, deben ser lo suficientemente estables como para que se pueda crear objetos materiales estables. Esa estabilidad depende de las fuerzas que mantienen juntas sus partes. Los átomos contienen partículas cargadas que se atraen y se repelen mutuamente. Las fuerzas de atracción y repulsión deben de estar bien equilibradas, y si las fuerzas de atracción son demasiado fuertes, solo se formarían átomos grandes y no habría hidrógeno. Sin hidrógeno no habría agua y por lo tanto no habría vida. Si las fuerzas repulsivas son demasiado fuertes, solo se formarían átomos pequeños como el hidrógeno y no habría carbono ni oxígeno. Sin oxígeno no habría agua ni vida. El carbono también es esencial para todas las formas de vida que conocemos. Y los átomos no solo deben ser estables, también deben de poder interactuar unos con otros para formar muchos compuestos químicos diferentes, que tienen que haber un equilibrio entre las fuerzas que mantienen unidas las moléculas y la energía. Requería para romper la molécula a fin de permitir las reacciones químicas de las que dependen la vida. Carl Sagan reconoce que el ajuste fino del universo no son solamente patrones sencillos, sino que es un diseño complejo. Así que las posibilidades indican que es mucho más probable que haya un diseñador. La única conclusión razonable es que hay un gran diseñador tras el diseño del universo. Podemos resumir el argumento teleológico de esta manera. Premisa 1, todo diseño implica un diseñador. Premisa 2, hay un gran diseño en el universo. Premisa 3, silogismo o conclusión, debe haber un gran diseñador del universo. Argumento número 3 es el argumento axiológico, basándose en la ley moral. La moral es un conjunto de leyes internas de conducta que nos insta a hacer o practicar el bien y evitar el mal, instruyéndonos así qué cosas son correctas hacerse y qué son incorrectas hacerse para evitar hacerlas. De este modo, antes de realizar una acción, reflexionamos si debe o no hacerse tal cosa. Ejemplo, un niño de 10 años que se detiene a reflexionar si se roba o no un juguete, o aun cuando nadie lo está viendo, o a una mujer desesperada por causa de un embarazo no deseado, duda en dar el paso hacia el aborto. En esos casos como estos podemos ver que hay leyes internas que nos limitan, que nos señala lo malo de ciertas acciones. Cada individuo las ha captado en diversas circunstancias en mayor o menos grado. Ciertamente, no faltan personas que salten estas normas de conducta escritas en su conciencia.
Algunos inclusive viven como si ciertas reglas no existieran. Otros se jactan de que con ellas o sin ellas viven exactamente como les place, pero de todas maneras reconocen su existencia desde el momento en que proclaman ser ajenos a ellas. Estas leyes afectan la vida de todo ser humano, sin importar su edad, su sexo, su cultura, su raza, su ideología. Estamos pues frente a un hecho universal, la existencia de leyes morales escritas en la conciencia del ser humano. Esta premisa es muy evidente porque donde existe un código de leyes, sabemos que hay una u otras personas detrás de este código que pretenden que haya justicia, pretenden que haya equidad por respeto y obediencia a las leyes escritas por ellos. Leyes justas o injustas, de poco o de mucho provecho, han existido a lo largo de la historia. Cuando un legislador las redacta y las establece para que ésta se obedezca. Consideremos lo siguiente. Número 1. Dado que la ley moral guarda estrecha relación con los propósitos y la voluntad, su legislador debe de poseer propósito y voluntad. Número 2. Como la ley moral es universal y trascendente a los individuos, las sociedades y el tiempo, el legislador debe ser alguien universal y trascendente. Número 3. Siendo que la ley se caracteriza por tener autoridad, dicha ley debe de provenir de una autoridad. Y consiguiente una persona puede tener autoridad. Esta persona debe tener el poder de imponer su autoridad sobre toda la humanidad y dotarnos de la capacidad de reconocer la ley por medio de la intuición. Por consecuente, este legislador es una persona trascendental que tiene poder y autoridad para poner la ley moral sobre nosotros. Y este ser poderoso se le conoce, es lo que nosotros llamamos Dios. ¿Okay? Así que podemos resumir el argumento axiológico de esta manera. Premisa 1. Todos los hombres reconocen leyes morales dentro de su conciencia. Premisa 2. Para que exista una ley se necesita un legislador. Y premisa número 3, silogismo conclusión, existe un legislador supremo de las leyes morales. Ahora quiero pasar a mi argumento número 4. Ya que yo soy apologista cristiano, voy a dar evidencia de la resurrección de Cristo. La persona histórica de Jesús de Nazaret fue un personaje notable. Los historiadores han llegado a un cierto consenso de que el Jesús histórico entró en escena con una sensación sin precedentes de autoridad divina para levantarse y hablar en lugar de Dios. Afirmó en sí mismo que el reino de Dios había llegado en él. De este hecho, para confirmarlo, él lleva a cabo un ministerio. Y como demostración visible de este hecho, él lleva a cabo ministerio de trabajos milagrosos y exorcismos. Pero la suprema afirmación de su reclamo fue de su resurrección de entre los muertos. Si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces parecería que tenemos un milagro divino en nuestras manos. Y por lo tanto, evidencia de la asistencia de Dios. Ahora, la mayoría de personas piensan que la resurrección de Jesucristo es algo que usted solamente lo tiene que creer por fe o no, pero en realidad hay 3 hechos establecidos y reconocidos por la mayoría de los historiadores del Nuevo Testamento de hoy que creo que explica mejor la resurrección de Jesús. Número 1. El domingo después de su crucifixión, la tumba de Jesús fue descubierta vacía por un grupo de sus seguidoras. Según Jacob Klimmer, un especialista en Austria, por mucho la mayoría de los estudiosos se aferran a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas sobre la tumba vacía. La cultura en aquellos tiempos tomaba por menos el testimonio de una mujer. Si aquellos hombres que escribieron las biografías de Jesucristo querían impresionar con cuentos fantasiosos, ellos no tomarían unas mujeres como la primera en anunciar al Cristo resucitado. Lo más lógico es que hubieran utilizado a hombres, pero ya vemos que son mujeres las primeras en anunciar al Cristo crucificado. Número 2. En ocasiones, individuos de diferentes grupos experimentaron apariciones de Jesús vivo después de su muerte. De acuerdo con el prominente crítico del Nuevo Testamento, Gerd Ludemann, puede ser tomado como históricamente cierto que los discípulos tuvieron experiencia después de la muerte de Jesús, en el que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Estas apariciones fueron presenciadas no solo por los creyentes, sino también por los incrédulos, escépticos e incluso enemigos de Jesús mismo. Número 3. Los discípulos originales de repente empezaron a creer en la resurrección de Jesús, a pesar de tener todas las
predisposiciones, para lo contrario. Los judíos no creían en un Mesías moribundo, mucho menos resucitado. Y las creencias judías sobre la otra vida prohibían la resurrección de cualquiera de entre los muertos antes de la resurrección en el fin del mundo. No obstante, estos primeros discípulos empezaron a creer tan firmemente que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos, que estaban dispuestos a morir por esta verdad, por esa creencia. N.T. Wright, un eminente estudioso del Nuevo Testamento, concluye: es por eso que como historiador no puedo explicar el nacimiento de los primeros cristianos a menos que Jesús haya resucitado, dejando la tumba vacía atrás. En los intentos de explicar estos tres grandes hechos, fueron que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, o que él no estaba realmente muerto, que estaba drogado. Estos han sido universalmente rechazados por la investigación contemporánea. El hecho simple es que simplemente no hay explicación plausible, naturalista, de estos hechos, y por lo tanto parece que el cristianismo está ampliamente justificado. Así que hemos visto 4 argumentos que están a favor de la existencia, que no descartan la posibilidad de un creador. Número 1, argumento cosmológico. Número 2, argumento teleológico. Número 3, argumento axiológico. Número 4, evidencia de la resurrección. Si nuestro amigo, compañero esta noche, Jesús Flores, nos quiere dar a entender de que Dios no existe, tendría que derribar cada uno de estos argumentos y en su lugar formar una estructura sólida, bien fundamentada, para creer que Dios no existe. Muchas gracias. ¿Sí me escuchas, Sebastián? ¿Sí me escuchas? Sí, bueno, hola. Sí, sí me escucha. ¿Sí me escuchas? Ok, adelante, sigue con tus 15 minutos de... Sí, escuchan, muy bien. Adelante. Muy bien. Aquí Sebastián nos plantea 2 argumentos a partir de los cuales él inicia el resto de su argumentación. Estos 2 argumentos son: no hay un buen argumento para el ateísmo y hay buenos argumentos o razones para el teísmo. Aquí tenemos que entender que el ateísmo es una postura escéptica hacia una idea que puede ser la religión y o Dios. De tal manera que en el escepticismo no se tiene que probar que algo es falso. Aquí caemos en lo que muchos ateos de manera incorrecta asumen, que no se pueden probar negativos. La realidad es que sí se pueden probar negativos. Yo, por ejemplo, puedo probar que no estuve en los disturbios en Venezuela, por ejemplo. Sin embargo, hay cierto tipo de ideas en las cuales yo no tengo por qué probar que yo no hice algo. Nuestro sistema de justicia en Occidente se basa en el concepto de que quien tiene algo que afirmar tiene que sostenerlo mediante argumentos, pruebas y demás. Sin embargo, este es el mejor modelo que hemos encontrado hasta ahora para el sistema de justicia. En el pasado muchas personas
se les acusaba de manera falsa, y al no tener forma ellos de proveer una evidencia de que no eran culpables de lo que se les estaba imputando, eran declarados culpables. Bien. Ahora, sigamos con el siguiente punto. Hay buenas razones para creer en el teísmo. Bien. Empecemos por el argumento cosmológico. El argumento cosmológico y todas sus distintas variantes hablan de que todo tiene una causa. Aquí tenemos un pequeño problema porque no podemos demostrar que todo tiene una causa. No podemos demostrar que no surgen cosas de la nada. Si nos ponemos a pensar un poco y recordamos nuestras clases de física, de química, se nos ha dicho que los átomos están compuestos por más de un 99% de espacio vacío. En realidad, lo que estoy tocando no es algo sólido. Esto está compuesto, en su 99% es espacio vacío. ¿Cómo es posible que yo, si intento atravesar una pared, no pueda, a pesar de que esta pared está hecha 99% de espacio vacío? Pues porque existen unas partículas llamadas partículas virtuales que cuando yo intento atravesar un muro, aparecen de la nada e impiden que yo pueda atravesar dicho muro. Ahora, hay una demostración de que sí puede aparecer materia de la nada y se llama el efecto Casimir. El efecto Casimir consiste en eliminar cualquier influencia externa dentro de un envase, y llámese aire, llámese luz, llámese cualquier tipo de radiación, y acercar lo más posible dos pequeñas y muy delgadas placas. Si de tal manera que estas estén casi a punto de tocarse sin llegar a tocarse. En teoría no deberían de tocarse. Sin embargo, se ha detectado que existe una fuerza que las está empujando. A pesar de que no existen influencias externas, no existe ningún tipo de energía, porque se ha eliminado todos esos factores. ¿Qué es lo que hace que estas dos placas con el efecto Casimir estén a punto de tocarse? Estén experimentando una fuerza en su parte externa que las empuja una hacia la otra. Pues el efecto Casimir consiste en partículas cuánticas que aparecen de la nada y que empiezan a desaparecer. Muchas de estas partículas son antimateria, que al tener contacto con la materia desaparecen. Entonces, como el espacio en la parte externa de las placas es mayor a la parte interna, hay más materia apareciendo y desapareciendo que en la parte interna de estas placas. Por lo tanto, esa es la fuerza que está impulsando a esas dos placas a unirse. Con esto se prueba que la materia sí puede aparecer de la nada. En cuanto al resto del argumento cosmológico, tenemos que se basa en demostrar que efectivamente el universo tuvo un origen.
Esta conclusión de que el universo tuvo un origen, pues es algo que ya se creía desde que la humanidad empezó a tener una civilización. Todo lo que la gente en el pasado, todo lo que nuestros antepasados presenciaban, tenía un origen. Ellos veían nacer plantas, nacían animales, nacían humanos y tenían principio y fin. Su conclusión más lógica es la que les lleva a pensar que la Tierra también tuvo un origen. En cuanto a la ciencia, antes de Albert Einstein e incluso durante parte de sus primeros trabajos, durante el tiempo en que él empezó sus primeros trabajos en la relatividad, el efecto fotoeléctrico, etcétera, etcétera, muchos científicos pensaban que el universo era eterno, que el universo era estático, pero una de las consecuencias que tuvo la teoría de la relatividad fue que el universo tuvo un origen. Si la teoría de la relatividad es cierta, la gravedad mutua de las estrellas y las galaxias debería empujar o atraer, hacer que existiera una atracción mutua entre las galaxias, entre las estrellas, entre los planetas. Y si ese estado no estaba ocurriendo, debió haber ocurrido lo contrario, que es una expansión. Una persona que llegó a la conclusión mediante el análisis matemático de la teoría de la relatividad fue Georges Lemaitre, que determinó que el universo estaba o en expansión o en contracción. Mediante matemáticas, él formuló una teoría que es la base de la teoría que ahora conocemos como Big Bang, que consiste en, si nos ponemos a regresar el tiempo hacia atrás, debemos encontrar un punto en el que toda la materia estaba concentrada en un solo punto. Por lo tanto, ese momento en el que la materia estaba concentrada en un solo punto se conoce como el Big Bang. Bueno, el momento en el que empieza a expandirse para dar origen al universo se conoce como Big Bang. La ciencia, desgraciadamente, no tiene las herramientas para poder determinar qué pasó a partir de que la estructura conocida como espacio-tiempo, que fue la que empezó a expandirse, ese lapso pequeño, minúsculo de tiempo, la ciencia no sabe qué fue lo que ocurrió. Sin embargo, determinó que toda esa materia empezó a expandirse junto con el espacio-tiempo. No puede existir materia sin espacio-tiempo, porque la materia depende de un lugar y de un momento. De esta manera, el Big Bang fue el proceso mediante el cual el universo, con su estructura, que es el espacio-tiempo y la materia, empezaron a expandirse. Volviendo otra vez al argumento cosmológico, ¿qué es lo que dice el argumento cosmológico? Que el universo tuvo un origen. La ciencia demuestra, sin lugar a dudas, que el universo tuvo un origen, y una de sus principales pruebas, que es la que mencionó Sebastián, es precisamente el desplazamiento al rojo descubierto por Edwin Hubble. Otro descubrimiento que avala la teoría del Big Bang es el conocido
como la radiación de fondo. Esta radiación de fondo consiste en que si al nacer el universo se creó una fuente de luz muy intensa, esta luz no puede escapar del universo, entonces debe seguir aquí en el universo. Y se descubrió que en efecto esa luz existe aún en el universo, solo que ha perdido energía, y en este momento son radiación de microondas, que puede ser detectada incluso por televisiones analógicas, las televisiones que ya dejaron de funcionar hace tiempo. Una parte del ruido que podemos encontrar cuando no estamos viendo un canal en una televisión analógica es producto de la radiación de fondo. Ahora, lo mejor que puede hacer el argumento cosmológico Kalam, o cualquier argumento cosmológico, es el decir que el universo tuvo una causa. Sin embargo, salta de una manera muy atrevida a argumentar que esa causa es Dios, afirmando que es una causa trascendente, atemporal, inmaterial, no causada e incontingente. Y curiosamente son los atributos que se le dan a Dios. Estos atributos, sin embargo, han ido cambiando con el paso del tiempo. Si nosotros analizamos la historia, tenemos que incluso el mismo Dios judeocristiano tenía características distintas a las que se le atribuyen en estos momentos, y muchas de las características que se le atribuyen en estos momentos están basadas en análisis hechos por teólogos, y estos análisis contradicen a lo que plantea la Biblia en sus primeros libros. En cuanto al argumento teleológico, pues tenemos que llega a la conclusión de que todo tiene un diseñador. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que conocemos hecho por el hombre está claramente diseñado por el hombre, por el ser humano. Sin embargo, encontramos también que hay estructuras que están creadas por animales o insectos que no son por sí mismos inteligentes. Podemos encontrar, por ejemplo, los panales de abejas, o podemos encontrar los hormigueros, que tienen una serie de canales muy complejos. Estos no están diseñados por una inteligencia por sí mismos. El sistema nervioso de estos insectos es muy simple. Consiste de muy pocas células de tipo neuronas, y por lo tanto no poseen la capacidad de tener inteligencia. Para poder afirmar que todo lo que... todo lo que tiene diseño, o lo que asumimos que tiene diseño, tiene diseñador, tendríamos que conocer todo el universo y haber encontrado el diseñador para poder hacer tal afirmación. Tiempo. Sí, adelante, Sebastián, con tus 15 minutos de exposición. Ok, gracias. Gracias a nuestro hermano, nuestro amigo Carlos, por su exponencia tan interesante. Bien, pueden recordar que en mi primera intervención dije que iba a presentar 4 argumentos a favor de la existencia de Dios. Número 1, el argumento cosmológico Kalam. Número 2, el argumento teleológico, basado en el ajuste fino del universo. Número 3, el argumento axiológico, basado en la ley moral. Y número 4, evidencia de la resurrección de Jesucristo. Vemos que Jesús hace mención con respecto al argumento cosmológico Kalam, que obviamente el universo tuvo un origen. La pregunta es, ¿quién fue
el causante, quién fue el que originó el Big Bang. Él dice que hacemos una afirmación muy arbitraria cuando nosotros inmediatamente le atribuimos esto a Dios. Y algo típico del ateísmo es que ellos dicen que nosotros no podemos atribuirle este hecho a Dios, sino que la ciencia algún día nos va a dar la explicación, quizás de lo que originó el Big Bang. Si hoy no lo sabemos, mañana la ciencia nos lo dirá. Algunos ateos afirman que solo sirven las explicaciones científicas y todas las demás deben conformarse a la ciencia o callar. Insiste arbitrariamente que todas las explicaciones deben ser naturales o en realidad no cuentan. Ellos suponen que todos los hechos finalmente tendrán una explicación natural. El problema es que no ofrecen prueba alguna de ello. La única forma en que él puede saber esto es determinando anticipadamente que algún día estas preguntas la ciencia algún día no las responderá. Eso es lo que podemos muy bien llamar un salto de fe naturalista. Los científicos afirman que toda explicación de algún acontecimiento debe tener algún tipo de valor predictivo, pero hay muchos hechos en el mundo natural que no pueden predecirse. Por ejemplo, nadie puede predecir si habrá un accidente automovilístico o si cuando entrarán los ladrones a robar una casa. De igual manera nadie puede decir cuándo un acontecimiento o un milagro puede pasar. La explicación a esto, sin embargo, tiene cierto valor explicativo del método científico. Hay algunos hechos que pueden explicarse fácilmente por las fuerzas naturales. Por ejemplo, es sencillo entender que el Gran Cañón de Colorado fue originado por la erupción y el viento a medida que el río fue abriéndose camino por la roca. Las fuerzas naturales pueden explicar bien cómo ocurrió este hecho. Pero ¿qué podemos decir que pasó con la montaña Rushmore? Las fuerzas naturales podrían explicar cómo emergieron de la roca del monte los rostros de los presidentes de los Estados Unidos, del primero, el tercero, el 16º y el 26º, en forma súbita entre 1927 y 1941. Obviamente para este acontecimiento se necesita una causa inteligente. De esa misma manera, ciertos hechos son claramente intencionales y poseen significado. La creación del universo es prácticamente un milagro. Le pertenece a esta clase de acontecimiento. Esta clase de hechos exige una causa inteligente, de modo que cuando ocurre un hecho intencionado, el método científico nos dice que no debemos buscar una causa natural, sino una inteligente. Esto no se opone a la ciencia, pero es anticientífico tratar de explicarlos mediante métodos naturales. La ciencia señala una causa inteligente para estos acontecimientos. Ahora bien, referente al argumento cosmológico, Jesús dice, si el universo comenzó a existir, entonces debe haber venido de la nada, dando a entender que eso es bastante verosímil, ya que no hay restricciones sobre la nada y por lo tanto la nada puede hacer todo, incluyendo la producción del universo. Aquí se parece estar irremediablemente confundido acerca del uso de la nada. Cuando se dice correctamente que nada procedió del universo, no es que quiera decir que algo lo haya procedido y que eso fue la nada. Lo que queremos decir es que por ninguna cosa fue precedido. Reificar los términos negativos ha sido el brote de bromas tan viejos como por ejemplo la historia de Homero, de los cíclopes. El objetor, a pesar de que nada produjo el universo, parece ser culpable de un error. La nada no tiene propiedades, la nada no tiene poderes, ni siquiera es algo.
Por tanto, está totalmente equivocado al decir que produjo el universo. Decir que el universo es causado por nada es decir que el universo no tiene causa, no fue causado por algo. Esto es cierta y metafísicamente absurdo. De la nada, nada surge. Este es un principio clásico de la metafísica que se remonta al menos a Platón. Recordemos las enseñanzas de Platón. Así, la primera premisa del Kalam es una de las verdades más viejas y más ampliamente reconocidas de la metafísica. Ahora, su segunda objeción fue que la causa mencionada, lo que quise entender, la causa mencionada en la conclusión del argumento no es diferente de la nada, porque la atemporalidad, la inmutabilidad, la ausencia, el espacio, etcétera, son todas atribuciones puramente negativas que también son verdaderas, de la nada. Por tanto, lo que nos quiere dar a entender, o eso fue lo que yo entendí, el argumento podría ser tomado también para probar que el universo surgió de la nada. Los ateos deben de estar... El argumento concluye, partamos de aquí, el argumento concluye con una causa del universo. Esa es una afirmación existencial positiva. Hay una causa del universo. Decir que el universo fue causado por la nada, por el contrario, es afirmar que no fue causado por nada. En otras palabras, el universo es incausado, que es justo lo contrario de la conclusión del argumento. Por otra parte, la conclusión del argumento implica también la atribución de un poder causal increíble a esta entidad, que llevó al universo a la existencia sin ningún tipo de causa material. Por tanto, es completamente diferente de la nada, lo cual no tiene realidad, ni propiedades, ni poderes causales. Por último, la atribución de predicados negativos como la intemporalidad, la inmutabilidad, la ausencia, espacio, etc., es enormemente informativa y metafísicamente significativa de su atemporalidad e inmaterialidad. He argumentado que podemos deducir su personalidad. Esta es una propiedad positiva de gran relevancia e importancia teológica, y completamente distinta de la nada. Con respecto el argumento teleológico, quiero seguir defendiendo esta postura, ya que yo dije que no solamente estaba dispuesto a defender estos 4 argumentos en esta noche. Hablamos de la idea de diseño, y lo que argumenta el ateísmo es que aparece que haya diseño y que las cosas han sido pensadas por alguien, pero que en realidad es falso, es mentira, no existe ese alguien en realidad. Únicamente hay apariencia de diseño, pero en realidad no existe un diseñador. Ese diseño lo habría creado el azar, quizás, lo que enseña el darwinismo, de las mutuaciones genéticas, combinadas con el azar de la selección natural. Pero ¿qué es el diseño? El diseño implica la actividad intelectual que ha ideado la forma o estructura de alguna cosa. Algo manifiesta diseño si detrás hay un pensamiento. Existe el concepto de diseño natural que no se ha pensado por nadie y que se formaron por sí solos, por las leyes físicas o químicas de la naturaleza. Ejemplo, un cristal de hielo tiene una forma geométrica perfecta, sin que nadie lo haya diseñado, simplemente la formó la ley de la naturaleza. Igual que los cristales minerales, y a veces se habla de los diseños de la naturaleza. Este concepto se amplía al resto de los seres vivos, y así es habitual oír hablar, pues del diseño original se muestra cada ser vivo. Y aquí hay una filosofía naturalista detrás, es decir, el diseño natural de las flores, de los animales, lo ha producido la naturaleza simplemente por casualidad, como si la naturaleza misma tuviese la sabiduría necesaria, capaz de diseñarlo.
toda la sabiduría, la sabiduría es sabia. Pero ¿qué es la naturaleza? ¿Hay alguien detrás de ella? ¿O la sabiduría de la naturaleza depende del azar y la casualidad también? Hoy se muestra la idea de diseño inteligente para distinguir de lo que se ha sido producido por una mente racional o aquellos otros posibles objetos que se han formado solo por causas naturales. Podemos hablar del mecanicismo. La ciencia y el conocimiento siguen avanzando y llegamos a una era del mecanicismo. Esta es una teoría filosófica que afirma que todos los fenómenos de la naturaleza se pueden ampliar por medio de leyes mecánicas. Todo lo que ocurre en la naturaleza se puede explicar por leyes físicas, químicas, y Dios había creado un mundo mecanicista que era como un reloj. Dios habría programado el mundo al principio y este iba funcionando, pero al igual que un reloj se va quedando sin cuerda. El mundo cada vez se estaría estropeando hasta llegar a un momento que colapsaría. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el mecanicismo empezó a explicar un mundo en el que no era necesario alguien que le diera cuerda al mundo, porque éste automáticamente se daba cuerda a sí mismo, y de esto surge la idea de que Dios no es necesario. Walter dijo: cuanto más observo el universo, menos puedo pensar que es sin relojero. Este reloj puede funcionar. Este mundo no puede funcionar sin alguien que lo mantenga, sin alguien que lo sustente, sin esa providencia que hay detrás del universo. Un teólogo que lleva por nombre William Paley, famoso por su analogía y el ejemplo que puso sobre el relojero, dijo que si un buen día, paseando por el campo, alguien se encontrara una piedra, seguramente no le sería problema admitir que dicha piedra había llegado por causas puramente naturales. El agua quizás lo habría arrastrado. Sin embargo, si se encontrase, lo que se encontrase sería un reloj, inmediatamente descubriría que tal objeto no podría haberse producido por sí solo. Un reloj no lo puede producir el agua, o el rozamiento, o el choque de las piedras, sino que algún artífice, alguien inteligente, lo habría diseñado con una finalidad concreta. Según Paley, los seres vivos son como máquinas complejas, que han sido diseñados inteligentemente. Los corazones humanos están regulados por células que controlan perfectamente bien el ritmo de los latidos y el tiempo. También existe el sistema hormonal que en un momento determinado de la vida lanza hormonas para que se inicie la pubertad, la madurez de los órganos sexuales secundarios o que empiece la menopausia. Todo eso son artilugios biológicos de que alguna manera son comparables a un reloj. Las proteínas que ordenan a la célula cuando éstas se tienen que dividir, todas estas entran en meiosis y mitosis en algún momento determinado y no en otro momento. ¿Quién le dice a la célula cuándo es necesario que se divida? Eso es comparable al reloj. Por lo tanto, la analogía de un ser vivo con un reloj, como lo hace William Paley, no es tan disparatada. Porque, por ejemplo, algunos filósofos como David Hume estaban en contra de esto, que no se podía comparar un ser vivo con un reloj. Pero vemos que no es tan disparatada. Tenemos como una clase de reloj interno en el ser humano. Todos tenemos un reloj biológico interno que regula entre otras cosas el sueño, el hambre. Eso está regulado como un reloj biológico interno. ¿Okay? Sí, de esta manera quiero esperar. Tiempo. Voy a dejar aquí, creo que terminó el tiempo. Y para seguir defendiendo estos argumentos en mi próxima exposición. Gracias. Adelante con tu segunda exposición de 15 minutos. Muy bien, gracias. Me gustaría reanudar mi refutación, o más bien iniciarla, respecto al argumento moral.
el argumento moral que había sido planteado en esta exposición por Sebastián, y que habla que detrás de la moral debe haber un legislador, detrás de toda ley hay un legislador. Bien, los valores morales que tiene el ser humano no siempre han sido absolutos, no siempre se puede decir que son objetivos. Si nosotros revisamos y analizamos la historia, nos damos cuenta de que los valores de cada sociedad estaban determinados por el contexto de la época, por la religión, por la cultura, por las creencias. Los romanos hacían continuamente orgías, creían en múltiples dioses y tenían una serie de normas y valores morales regidos por lo que ellos creían y por lo que ellos pensaban. Y así cada cultura del pasado tenía valores morales distintos a los de otras épocas y incluso en su propia época distintos a los de otras culturas. Nuestros valores sin duda están basados en la religión judeo-cristiana, en el sentido de que nosotros no consideramos ético mucho de lo que está prohibido por la Biblia, por los valores judeo-morales. Sin embargo, eso no nos implica que estos valores sean realmente impuestos por un legislador. Los animales, sobre todo los mamíferos, son especies que dependen mucho de la contribución de otros miembros, cuando son animales sociales, como por ejemplo los perros, los lobos y otros animales que viven socialmente. Estos animales dependen unos de otros, es un trabajo en conjunto, y el trabajo en conjunto hace al conjunto más fuerte, porque se unen las fortalezas que ayudan a anular las debilidades de otros. Un animal que es fuerte dentro de un grupo puede ayudar a un animal más débil o un animal de menor edad a sobrevivir al proveerle de comida, al crear una jerarquía en la cual cada miembro tiene un determinado tarea, y al asignársele esa tarea, sea el recoger comida, el defender al grupo o el incluso guiar, hace que el grupo tenga más probabilidades de sobrevivir. La moral, tal como la conocemos, es producto de la evolución. Cuando un animal o una especie animal adquiere lo que ahora conocemos como valores morales, o lo que interpretamos como valores morales, estos valores juegan a favor del grupo, haciendo más probable su supervivencia. Muy bien, entonces tenemos aquí que los valores morales, el argumento moral, no es una explicación, no es una prueba, no es un argumento siquiera válido para afirmar la existencia de un legislador. Continuando con el resto de sus argumentaciones, llegamos al punto en el que pregunta: ¿quién es el causante del Big Bang? Él afirma que los ateos pensamos que la ciencia
dará una explicación y probablemente esto sea cierto para un porcentaje que yo no puedo asignar de los ateos. Probablemente sean mayoría, probablemente no. Solo sirven las explicaciones científicas. Afirma que es una creencia propia de todos los ateos. No obstante, aquellas personas que conocemos un poco más profundamente a la ciencia, sabemos que la ciencia misma no va a poder explicar todo, que la ciencia no conoce la explicación a la causa del Big Bang. Este hueco en el conocimiento es utilizado muchas veces por personas, ya sea de una creencia religiosa como el cristianismo, o el islam, o el judaísmo, o incluso panteístas, para afirmar que el creador del Big Bang es un ser al cual llaman Dios, independientemente de las características que se le atribuyan. Aquí encontramos el problema de la deshonestidad intelectual, porque a esa gente que afirma que la causa es Dios, está cayendo en la deshonestidad intelectual al no saber y no tener evidencias de qué fue lo que causó al Big Bang y por tanto al universo. Están asumiendo que la explicación existente, en este caso la existencia de un Dios, es la explicación válida. No obstante, no podemos aceptar una explicación solo porque se carece de otra explicación o de una explicación mejor. Muy bien. Habla también de un salto de fe naturalista. Como repito, la ciencia misma, mediante el teorema de Gödel. El teorema de Gödel consiste en determinar que un sistema lógico, que puede ser la lógica misma que se utiliza en filosofía, o puede ser cualquier tipo de matemáticas, va a contener ciertas afirmaciones que son indemostrables. Voy a poner un ejemplo diciendo, esta frase es mentira. Si tratamos de determinar la veracidad de esta frase, la frase se está referenciando a sí misma, pero no podemos determinar si es verdadera o es falsa. Veamos. Esta frase es falsa. La frase misma está diciendo que es falsa, pero si es falsa, ¿no puede ser verdadera? Esto lo traduce Kurt Gödel al ámbito de las matemáticas y de otro tipo de lógica, y llega a determinar que todo sistema lógico no puede ser completo y al mismo tiempo va a ser consistente. Entonces, de ahí se deriva que la ciencia no va a poder entregarnos todo el conocimiento que existe. Muy bien. Al asumir que existe una causa inteligente para el universo o para cualquier cosa compleja, se está cayendo indudablemente en la misma se está cayendo en la deshonestidad intelectual de aceptar una respuesta donde no la tenemos. ¿Existe un diseñador para el universo? La ciencia no lo puede determinar. La filosofía tampoco lo puede determinar. Lo mejor que llega a la filosofía es a construir una serie de premisas lógicas mediante las cuales se llega a una conclusión, pero siempre que tenemos una serie de premisas, si estas están mal planteadas, la conclusión será incorrecta. Pongamos el ejemplo de cómo es que un árbol crece tan grande. Cuando a una persona se le hace esta pregunta,
lo más común que se puede encontrar es que extrae toda la materia de la tierra para poder crecer tan grande. Es una conclusión lógica que mucha gente cree, pero detrás hay más complejidad de la que se puede uno imaginar. Los seres humanos tendemos a la simplificación de las cosas para facilitar su comprensión. Preferimos las respuestas simples a las respuestas complejas. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto que da origen a que una planta, en este caso un árbol, pueda crecer de una pequeña semilla hasta tener una altura de metros, de varios metros, o incluso de decenas de metros? Hay árboles que tienen decenas de metros. La respuesta está en el aire. El aire no parece tener algo que pueda ser material, o no es muy denso el aire. Sin embargo, el aire contiene monóxido de carbono, y las plantas tienen este proceso llamado fotosíntesis, mediante el cual utilizan la luz del sol y utilizan el monóxido de carbono que existe en el aire de la atmósfera terrestre para poder crecer y crecer. Básicamente toman el carbón que necesitan para crecer del aire y los nutrientes como el agua, el nitrógeno y otros nutrientes de la tierra. Entonces, bueno, aquí este es un ejemplo en el cual nosotros podemos ver que una conclusión lógica basada en premisas que no están conteniendo la información mínima necesaria nos puede llevar a una conclusión incorrecta. Podemos poner el ejemplo de la entropía, que consiste en que la energía se vuelve menos utilizable conforme pasa el tiempo. Este concepto es un poco difícil de entender en el sentido de que no hay una analogía que sea directamente aplicable. Se trata de utilizar la analogía del orden, diciendo que la entropía es equivalente a decir que la materia tiende del orden al desorden. Sin embargo, esto no es así. La materia tiende a la complejidad. Al analizar cómo ocurrió el Big Bang, vemos que a partir del Big Bang empieza a aparecer complejidad. Aparecen los quarks. Posteriormente, los quarks forman protones, neutrones, se forman los electrones. A partir de protones, neutrones y electrones se forman átomos. A partir de átomos se forman moléculas. A partir de moléculas simples como el hidrógeno y el helio, productos directos del Big Bang, se pueden crear nubes de gas que al ser atraídas por su gravedad propia crean estrellas. Las estrellas pasan por un proceso en el cual fusionan sus átomos de hidrógeno y de helio, y debido a la extrema presión y temperatura hacen un proceso que se conoce como nucleosíntesis. La nucleosíntesis es lo que hace que esas moléculas de hidrógeno y helio e incluso litio produzcan átomos más pesados. Esos átomos más pesados empiezan a fusionarse dentro de los núcleos de grandes estrellas y empiezan a formar más y más complejos átomos, hasta llegar a átomos con más de 90 partículas positivas, en este caso protones, y más de 200 partículas, incluyendo protones y neutrones, en un núcleo. De ahí podemos partir a entender que la entropía no habla
de que el universo tiende al desorden, sino que el universo tiende a crear materia o crear que la materia se vuelva menos utilizable. Tiempo. Si nosotros nos regresamos al hidrógeno, el hidrógeno es uno de los materiales que más fácilmente liberan energía. Tiempo. Y conforme vamos avanzando, ocurre lo contrario. Bien, ya hemos llegado a la última exposición. Ya ahorita vamos a continuar con dos exposiciones que son las últimas, tanto de Sebastián como Jesús. Adelante, Sebastián, con tu última exposición. Ok. Para recordar que en mi primera intervención dije que traía 4 argumentos. Vamos a recordarlos: el argumento cosmológico, Kalam, el argumento teleológico, el argumento axiológico y evidencias en contra de evidencias a favor de la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Jesús dice que hay deshonestidad intelectual al pretender atribuir la causa del universo a Dios como la mejor explicación. Dios está detrás de las cosas que no entendemos todavía como las que entendemos. Y precisamente las cosas que sí entendemos muy bien son las que nos llevan a creer en Dios. Las cosas que hoy vemos en la naturaleza, en las entrañas de la materia, son las cosas que nos llevan a pensar en la existencia de un ser inteligente. No es lo que no entendemos, por el contrario, es lo que entendemos y es lo que vemos. Él no es un Dios tapagujeros, ni mucho menos. Lo que observamos de la naturaleza es lo que nos insta a pensar en un Dios. Con respecto al argumento axiológico, ¿okay? Este recurso a la biología para explicar la moralidad humana en realidad resulta como un fracaso. Aunque quieran explicarlo todo naturalmente, inclusive ateos, prominentes ateos como Richard Dawkins o Sam Harris, acaban admitiendo que hace falta algo más. ¿De dónde procede el contenido de la moralidad? Para el ateo Sam Harris, él dice que es el guardián del amor. El guardián del amor es la razón. Como un proceso ciego, hablando de la evolución, puede explicar que el amor o la solidaridad sea una virtud. La pregunta ¿cuál es la fuente de la moralidad? Queda sin responder en el ateísmo. Y se termina hablando en tautología. El universo sin Dios que propugnen los nuevos ateos se torna al fin y al cabo en un universo sin sentido moral. No puede encontrar un fundamento en la naturaleza. Solo queda la apelación a la subjetividad y al consenso. Así que si queremos probar un sistema moral desesperado, podemos acudir al ateísmo. ¿Okay? Primero, consideremos las cuestiones de los valores morales objetivos. Si Dios no existe, ¿qué fundamento nos queda para la existencia de los valores morales? En particular, ¿por qué pensar que los seres humanos tienen un valor moral objetivo? En la visión atea, los seres humanos son meros subproductos accidentales de la naturaleza que han evolucionado hace relativamente poco tiempo sobre una infinitísima mota de polvo llamado planeta Tierra, y que están condenados a aparecer individual y colectivamente en un relativamente corto espacio de tiempo. En el ateísmo es difícil encontrar alguna razón para pensar que el bienestar del ser humano es algo objetivamente bueno, más de lo que se pueda serlo. En el bienestar de los insectos, el bienestar de las ratas, de las hienas,
Es lo que, por ejemplo, Sam Harris llama el problema del valor. Para explicar las bases en el ateísmo de la existencia de los valores morales, explícitamente rechazan la postura de que los valores morales sean objetos platónicos que existen independientemente en el mundo. Así que su único recurso es fundamentar a los valores morales en el mundo natural. ¿Y cómo los ateos hacen esto? ¿Ok? Si la naturaleza en sí misma es moralmente neutral, en la visión naturalista los valores morales son solo subproductos de comportamiento de la evolución biológica y el acontecimiento social. Del mismo modo que un grupo de babuinos muestra comportamientos cooperativos, incluso de autosacrificio, porque la selección natural ha determinado que es ventajoso en la lucha por la supervivencia. Así los primates, los Homo sapiens, exhiben comportamientos similares por la misma razón como resultado de presiones sociobiológicas. Ha evolucionado entre Homo sapiens un cierto tipo de moralidad de manada, que funciona bien para la perpetuación de nuestra especie, pero en la visión atea no parece que haya nada que haga esta moralidad objetivamente cierta. El filósofo de las ciencias Michel Roux reporta: la posición del evolucionista moderno es que los humanos tienen una conciencia de la moralidad porque tal conciencia tiene en valor biológico. La moralidad no es menos adaptación biológica en la que son las manos, los pies, los dientes. Consideremos como un conjunto de afirmaciones racionalmente justificables sobre algo objetivo. La ética es ilusoria. Yo entiendo que cuando alguien dice ama a tu prójimo como a ti mismo, crean entonces refiriendo a más allá por encima de sí mismo. Sin embargo, tal referencia no tiene verdaderamente fundamento. La moralidad es solo una ayuda para la supervivencia y la reproducción, y cualquier significado más profundo es ilusorio. Si tuviéramos que rebobinar la película de la evolución humana, al principio empezáramos de nuevo personas con un conjunto de valores morales muy diferentes. Podría muy bien haber evolucionado como el mismo Darwin escribió en El origen del hombre. Si los hombres fueran criados precisamente bajo las mismas condiciones que las abejas de colmenas, difícilmente habría duda de que nuestras hembras no casadas, al igual que las abejas trabajadoras, pensarían que es su sagrado deber matar a sus hermanos, y las madres se esforzarían en matar a sus hijas fértiles, y nadie pensaría en intervenir. Para nosotros pensar que los seres humanos son especiales y que nuestra moral es objetivamente cierta, es sucumbir a la tentación del espejismo, un prejuicio injustificado en favor de la propia especie. Si no hay Dios, cualquier base para considerar la moral de rebaño desarrollada por el Homo sapiens en este planeta como objetivamente cierta parece haber sido eliminada. Saca acá todo, quédate en una criatura semejante, en una diminuta mata de polvo. La evolución de Richard Dawkins sobre la valla humana puede ser deprimente, pero porque en la visión atea estaría equivocada cuando dice: en el fondo de todo no hay diseño, ni propósito, ni mal, ni bien, ni nada, salvo absurdo indiferencia. Somos máquinas de propagación de ADN. Es la única razón para vivir en todo objeto vivo. ¿Cómo se puede proponer resolver el problema del valor? El truco que propone es simplemente redefinir lo que quiere decir con bueno y malo. En forma, Hardy dijo que bien como aquello que apoya el bienestar de las criaturas conscientes. Dice: las preguntas sobre los valores son en realidad preguntas sobre el bienestar de las criaturas. Concluyen, no tienen sentido preguntar si maximizar el bienestar es bueno. ¿Por qué no?
porque él ha redefinido la palabra bueno para que signifique el bienestar de las criaturas conscientes. Así es bueno preguntar, ¿por qué es bueno maximizar el bienestar de las criaturas? En su definición, lo mismo que preguntar, ¿por qué maximizar el bienestar de las criaturas? Maximizar el bienestar de las... Esto es hablar en tautología, hablar en círculos. Así los ateos creen resolver el problema del valor simplemente redefiniendo sus términos. No es más que un juego de palabras. Al final no está realmente hablando de los valores humanos en absoluto. Están simplemente hablando sobre lo que es propicio para el florecimiento de la vida inteligente en este planeta. ¿Dónde está perspectiva su afirmación de que la ciencia puede decirnos mucho sobre lo que contribuye a la prosperidad humana? Es apenas controversial. Eso se puede justo que contribuye a la prosperidad del maíz, o los mosquitos o las bacterias. Su denominado paisaje moral que ellos tienen que mostrar los altos y bajos del florecimiento humano no es realmente un paisaje moral en absoluto. Así muchos ateos, como Sam Harris, que ha escrito, por ejemplo, muchos libros sobre esto, ha fallado en resolver el problema del valor. No proporcionan ninguna justificación el ateísmo o explicación de por qué en el ateísmo han de existir valores morales objetivos. Su llamada solución es el truco semático de proporcionar una redefinición arbitraria de las palabras bien y mal, redefiniéndolas en términos no morales. ¿Proporciona el ateísmo un fundamento sólido para deberes morales objetivos? Yo pienso que no. Por otra parte, los deberes morales objetivos sabemos que se constituyen mediante los mandamientos de Dios, la naturaleza moral de Dios, que expresa en relación con nosotros en la forma de mandamientos divinos. Se constituyen nuestros deberes morales y obligaciones lejos de ser arbitrarios. Los mandamientos deben ser conscientes al ser humano y constante en la naturaleza santa y amorosa de Dios. Nuestros deberes entonces están constituidos por los mandamientos de Dios, y estos a cambio, sin reflejo de su carácter esencial, en la tradición judío-cristiana la totalidad del deber moral del hombre puede resumirse en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. Sobre esta base podemos afirmar la corrección objetiva del amor, la generosidad, el sacrificio, la igualdad, y condenar como objetivamente erróneo el egoísmo, el odio, abuso, discriminación, opresión. En fin, el teísmo tiene los recursos para un sólido fundamento de la moralidad, proporciona las bases tanto morales objetivas, y por lo tanto es evidente que si Dios existe tenemos un fundamento sólido para los valores y deberes morales objetivos, al contrario que el ateísmo. Gracias. Sí, ya terminó su exposición, hermano. ¿Puedo continuar? Sí, adelante con la última exposición. Sí. Enseguida, gracias. Acabando ustedes, seguirán las preguntas. Adelante. Muy bien. Aquí seguimos con la deshonestidad intelectual al decir que las cosas que la ciencia o cualquier otro mecanismo con el cual obtenemos conocimiento nos llevan a creer en Dios. Los conceptos de Dios o de los dioses se fundamentan en seres poderosos o un ser poderoso que tiene el poder de crear y de modificar lo existente. Muchas de las cosas que se explicaban en el pasado se explicaban mediante la intervención directa de dioses. Siendo así, el Dios
o cualquier dios que se quiera mencionar es un dios de huecos por su utilización en el pasado para poder dar explicaciones a cosas que no las tenían. ¿Por qué llueve? Porque Dios quiere que llueva. Encontramos posteriormente cuál es la causa de la lluvia. La llamamos ciclo del agua. Entonces se elimina la intervención directa de un ser divino para poder explicar la lluvia. Y así ha pasado con muchos otros fenómenos. La gravedad, ¿qué es lo que hace que la gravedad atraiga a los objetos, las personas, a la Tierra? Tardamos mucho tiempo en entender cuál era la causa. Sin embargo, la terminamos encontrando. Reitero que esto no significa que vayamos a encontrar la causa de todos los fenómenos que existen en el universo. Asimismo, no vamos a tener todo el conocimiento en el universo porque, como expliqué con anterioridad, todo lo que nosotros comprendemos está basado en un sistema lógico o en varios sistemas lógicos, y todo sistema lógico tiende a ser incompleto o inconsistente. Afirmas que utilizamos a la biología para poder explicar la moralidad, y esto sigue siendo algo muy válido, como lo fue cuando Darwin empezó a plantear el origen de las especies que dio origen a la teoría de la evolución. La biología sí puede explicar la moralidad. No significa que se puede explicar cada aspecto de la moralidad, pero entendamos que como seres sociales nosotros tenemos una moralidad que es tratar de no afectar negativamente a las personas que nos benefician o que nos pueden beneficiar. Ahora, ¿en qué consiste la moralidad religiosa? La moralidad del cristianismo o del judaísmo tienen un origen en común, pero si lo analizamos, los valores morales que existían en una época son distintos a los actuales. No es justificable en ninguna época que se castigue con la muerte a una persona por violar el día de descanso. No es justificable matar a una mujer que se ha casado recientemente simplemente porque no sangró en la noche de bodas. Sin embargo, los creyentes siguen afirmando que existe la moralidad objetiva. La Biblia misma habla de que la esclavitud no solo es algo permitido, sino regulado. En vez de ser abolida, es algo permitido y regulado. Argumentan muchas ocasiones que estas regulaciones son blandas, que si yo golpeaba a un esclavo de mi propiedad y no lo dañaba, él seguía siendo mi esclavo, pero si yo lo dañaba al grado de que perdía, por ejemplo, un ojo, tendría que dejarlo en libertad. Que si un esclavo pertenecía a mi pueblo, solo podría mantener 7 años. Pero esclavitud sigue siendo esclavitud. La esclavitud es inmoral. Y si un Dios moral creó una legislación que permite algo que es inmoral, no se puede decir que la moralidad provenga de ese ser. Muy bien. Los seres humanos tenemos básicamente dos instintos de supervivencia: el instinto de supervivencia individual y el instinto de supervivencia de la especie. El instinto de supervivencia individual nos hace correr cuando hay un peligro, huir del peligro, evitar el peligro. Nos permite como individuos sobrevivir a ciertas circunstancias. Pero si nosotros tenemos
a un ser, a un miembro de nuestra especie, a un miembro de nuestra comunidad, a un miembro de nuestra familia que está en peligro, nuestro instinto de supervivencia de la especie entra en funcionamiento. Nosotros tendemos a proteger más a los niños. ¿Por qué? Porque el proteger a los niños nos da una ventaja evolutiva. Aquellas especies que protegían a sus crías tenían más probabilidades de sobrevivir que aquellas especies que no lo hacían o lo hacían de manera menor a la de esta especie. Entonces, estos instintos de supervivencia nos han permitido a nosotros, aunado a la inteligencia que utilizamos para crear herramientas, para crear estrategias, para crear tácticas, para entender nuestro entorno, a tener mayores probabilidades de sobrevivir y ser en este momento la especie más exitosa sobre la faz de la Tierra. Nosotros tenemos la habilidad de vencer a enfermedades que matarían a cualquier otro animal, pero esto es producto de la evolución, de que nuestros antepasados tuvieron que enfrentar problemas muy complejos y aprendieron a trabajar en equipo para poder resolver estos problemas, porque somos seres sociales, tanto emocionalmente como inteligentemente. Desafortunadamente, solo una porción de las personas utilizan el intelecto para el bien común. Eso no significa que la evolución no sea válida, ni que la evolución sea falsa, sino que simplemente cada individuo puede llegar a tener una función dentro de un grupo. Muy bien. Los mamíferos, entonces, son la línea a la cual nosotros pertenecemos, y algo que tienen los mamíferos en común con nosotros es que pueden presentar emociones y pueden presentar un grado de inteligencia inferior al de nosotros, pero sigue siendo inteligencia. Los animales más inteligentes después de nosotros pertenecen al conjunto de los mamíferos, aunque hay córvidos y otras especies de aves, y hay algunas especies de pulpos que también tienen una inteligencia destacable. Afirmas que sin Dios cualquier moralidad es aceptable, que podemos alterar a la moralidad para que se ajuste a lo que nosotros creemos. ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchan? Ok, parece que Jesús salió. Esperemos se integre nuevamente con nosotros. Le damos el hermano Sebastián, apologista. Se le está... Tiene problemas con la luz. Recuerda que él es de Venezuela y están pasando una situación difícil de gran manera y hay apagones y todo eso. Entonces ahorita el hermano está pasando esas situaciones. Pues yo creo que Jesús no... Ok, parece que ya está con nosotros nuevamente. ¿Sí me escuchas, Jesús? Sí, aquí estoy. Adelante. Bien, estaba afirmando que la esclavitud era considerada en el pasado como algo moralmente aceptable, cuando en este momento de la historia es algo moralmente inaceptable. Aquí vemos un caso de relativismo moralista.
La esclavitud era considerada en muchas culturas y muchas sociedades del pasado un derecho, una necesidad. Muchas culturas se construyeron en base al esfuerzo de personas que no recibieron una remuneración por su trabajo y sí recibieron un maltrato cuando ese trabajo no era no era considerado aceptable. Y esto mismo lo vemos en la religión, lo vemos de manera bíblica como algo aceptable. Incluso en el Nuevo Testamento hay versículos que hablan directamente a los esclavos y les piden que sirvan a sus amos como si estuvieran sirviendo a Dios mismo. Bien. Los mandamientos de Dios, afirmas, son obligaciones morales. Afirmas que de ahí, de alguna manera, provienen nuestra moralidad. Y esto es parcialmente cierto. Sin embargo, hay que analizar con mayor detenimiento ciertos mandamientos. El mandamiento que dice no mentirás, interpretado en algunos como no mentirás o no levantarás falso testimonio. Nosotros mentimos todo el tiempo. Nos mentimos a nosotros mismos, mentimos a otros, y no siempre es para crear un mal. Muchas veces mentimos para crear un bien. Si alguien tiene problemas en su trabajo y tiene una esposa que también tiene problemas en el hogar o familiares o con amigas, el agregarle el problema que yo estoy teniendo en el trabajo es agregar un problema más a su carga de problemas. Entonces, si yo miento y digo no tengo problemas, estoy mintiendo a favor de la persona, estoy cometiendo una acción positiva para no generar una preocupación más. Probablemente yo pueda resolver el problema que tengo en el trabajo, pero si el problema que tengo en el trabajo se hace más grande, simplemente le digo la verdad, estoy teniendo problemas en el trabajo. A los niños constantemente se les miente. ¿Por qué el cielo es azul? Es que ese es el color del aire, o cualquier otra respuesta. ¿Existe Santa Claus? Sí existe Santa Claus. O los Reyes Magos. O el ratón de los dientes. Y son mentiras inofensivas. Sin embargo, están estipuladas dentro de los 10 mandamientos. Hay otros que son claramente pues lógicos. El no matarás es obvio, no es bueno matar, aunque se presentan situaciones en las que una persona tiene que decidir si vivir o morir, pero esta supervivencia está en función de otra persona. Si una persona me está amenazando con quitarme la vida y yo tengo la posibilidad de evitarlo matándola, pues me encuentro en una encrucijada moral. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Dejarme matar o matar a la otra persona? Y hay otros mandamientos que son claramente muy sesgados, como el decir no desearás a la mujer de tu prójimo. Claramente estoy omitiendo lo que una mujer pueda desear. Una mujer puede desear al hombre de su prójima, pero eso no está directamente estipulado dentro de los 10 mandamientos. Aquí se asume que la mujer es sumisa y que la mujer no tiene capacidad de desear al hombre de otra mujer. Muy bien.
Otro punto que me gustaría tocar es que el ateísmo no es una serie de doctrinas ni de dogmas, sino que es el escepticismo, y esto ya lo había planteado desde el inicio del debate, es el escepticismo hacia la idea de Dios, hacia la religión y hacia todos los conceptos que rodean a estas dos ideas. Y el escepticismo realmente no tiene la obligación de probar algo. El escepticismo es la postura mediante la cual se duda de aquella idea o de aquella creencia en la cual se está teniendo ese escepticismo. Yo no tengo por qué creer en algo que no tiene evidencias. Yo no tengo por qué asumir que eso es una verdad mientras no me está mostrando una evidencia clara. Entonces, yo no tengo que probar que algo es verdadero o falso, pero puedo intentarlo. Más no es el objetivo del ateísmo. El ateísmo es la idea de que no existe un Dios, o de que el Dios que presentan algunos creyentes no tiene evidencias suficientes como para poder asumirse como verdadero. Si yo me pongo a revisar la historia de Occidente, en particular la región de Latinoamérica, nos damos cuenta que todos los antepasados que vivían en estas tierras creían en el politeísmo, en alguna forma de politeísmo, y que el monoteísmo que ahora domina la región es el resultado directo de un choque entre una cultura más poderosa y tecnológicamente más avanzada sobre otras culturas que terminaron cediendo ante ese poder tecnológico y ante una serie de enfermedades a las cuales no tenían una defensa. Es un fenómeno complejo que nos lleva hasta el momento en el que nosotros tenemos una mayoría cristiana, una mayoría católica, una mayoría que cree en un solo Dios, el cual le fue impuesto a nuestros antepasados sin otorgarles pruebas de que ese Dios era el Dios verdadero. Y a su vez, si nosotros vemos la historia de Europa, que es la fuente de ese crecimiento exponencial que tuvo el cristianismo a partir de la caída del Imperio Romano, o más bien durante la etapa final del Imperio Romano, en el que el emperador Constantino y sus sucesores admitieron al cristianismo como la religión oficial de un imperio, y que al romperse este imperio, todos los reinos que fueron resultado de esa ruptura mantuvieron a esa religión como la religión oficial, con los cambios, con las divisiones que posteriormente aparecieron, pero que no tuvieron una adopción basada en la razón o en la muestra de evidencias, en la presentación de evidencias. Simplemente ocurrió que se les impuso, al igual que a los antepasados de los pueblos latinoamericanos, una religión, una creencia, y todo eso perdura hasta estos momentos. Sí, muy tiempo. Bien. Tiempo bien, pues. Esto finalizo mi última Tiempo. Última intervención. Pues bien, hemos llegado a la finalización de las 3 intervenciones de gran manera de estos exponentes. Yo creo que vamos a dar por terminado este debate aquí, porque al hermano Sebastián le está fallando el internet, me ha mandado mensajes y le está fallando también la luz.
Sí. En una segunda, en un segundo debate vamos a finalizar las preguntas y vamos a finalizar la despedida. Ahorita yo creo que, no sé si nuestro hermano Sebastián esté todavía aquí con nosotros, que haya podido estar conectado y despedirse, o no sé, pues si quiere usted despedirse, Jesús, adelante para cerrar compartir este video. Muy bien. Bueno, simplemente agradeciendo a ustedes que me dieron la oportunidad de participar de este debate respetuoso, de este intercambio sano de ideas, del cual yo reitero que es importante el conocer las dos partes de una idea, no centrarse en lo que uno cree, sino conocer el opuesto de lo que uno cree, para poder formarse un criterio, y es un criterio sano y basado en un poco más de evidencias. Probablemente esté equivocado, probablemente ustedes tengan la razón o lo contrario, pero ya teniendo este intercambio de ideas, nosotros tenemos un espacio donde cabe más opciones. Tenemos acceso a las opiniones y creencias de otras personas, sus perspectivas, y nos lleva a entender el por qué creen en lo que ellos creen y por qué no creen lo mismo que uno mismo cree. ¿Sí me escuchan? Sí, lo estamos escuchando, adelante. Ya con esto doy por finalizada mi despedida, reiterando mis agradecimientos a ambos. Y pues, si se puede dar en algún otro momento otro debate, bajo mejores circunstancias de infraestructura, pues sería muy bueno. Sí, lo que pasa es de que desde un principio tuvimos problemas, entonces no sabemos el por qué, pero bien. Si estás, hermano Sebastián, si puedes conectarte, estás con nosotros, adelante, puedes despedirte o adelante. Ok. Antes de dar mis conclusiones, quería dejar en claro algo que me parece que es algo relevante para el debate de esta noche, y algo que mencionó Jesús. Y es que es verdad, nosotros a veces mentimos, pero no por causar, es para no causar preocupaciones a otra persona o etcétera. Y la pregunta es, entonces, si no debemos mentir según los mandamientos de Dios, Dios nos castigará por eso, sabiendo que lo hacemos no con intención de mentir como tal, sino para no causar preocupación, o en fin. Y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Por darte un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, una historia bíblica con Rahab la ramera, cuando Josué envió a aquellos hombres a conquistar, a inspeccionar aquella tierra, una ramera los escondió a ellos para que no los fuesen a buscar. Cuando aquellos hombres de aquella tierra los fueron a buscar, ella mintió diciendo que ella no los tenía ahí, que ellos habían ido al amanecer. Entonces, esta mujer mintió ahí, y más sin embargo dice la palabra que Dios la justificó a la ramera. ¿Por qué la justificó? Porque quizás ante los ojos de los hombres ella mintió, ante nuestros ojos mintió, pero el problema aquí, el punto es que Dios no ve lo que mira el hombre. Ante los ojos de los hombres pudo que haber mentido, pero Dios no mira lo que mira el hombre. Ante nosotros mintió, pero delante de Dios no mintió. Ella solamente estaba buscando proteger a aquellos hombres. Así que para terminar, quiero dar algunas introducciones en esta última intervención. Me gustaría tratar de sacar juntos algunos temas de este debate y ver si podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, hemos visto buenos argumentos para pensar esta noche que Dios no existe. No, yo personalmente creo que no hemos escuchado ningún argumento de que Dios no existe.
¿Ok? Por el contrario, ok. Y por el contrario, he presentado 4 razones para pensar que el teísmo es verdadero. Y esto es lo que Dios o la hipótesis de Dios te da. Preguntamos, ¿qué nos da? ¿Qué nos ofrece la hipótesis de Dios? Bueno, en él se explica una amplia gama de experiencias humanas, filosóficas, éticas, históricas y hasta experimentables. Porque hemos tenido en Dios, nosotros no basamos, por ejemplo, yo personalmente no baso mi creencia en Dios solamente porque estos argumentos, solamente por estos argumentos que he presentado aquí. Eso no justifica mi creencia en Dios, simplemente no consideramos este argumento como la base de nuestra creencia en Dios. Nuestra creencia en Dios es una creencia propiamente básica, basada en el testimonio interior del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Ok? ¿Okay? Entonces, este encuentro de la abstracción de la hipótesis de Dios es que es poderosa en la toma de sentidos de la marcha del mundo. Ejemplo, la hipótesis de Dios explica el origen del universo. El ateísmo deja caer esto cuando vemos que de hecho la evidencia científica y filosófica señala a un comienzo del universo de la nada y por lo tanto a un creador trascendente y personal del cosmos. El argumento teleológico del ajuste fino que se establece en las condiciones iniciales del universo, pero por no hablar de la complejidad biológica que se produjo entonces. En tercer lugar, el argumento moral. Hemos visto que sin Dios no hay valores morales, no hay fundamento en una visión del mundo naturalista de la moralidad. Y la resurrección de Jesús, que no escuchamos hablar nada con respecto a esto de nuestro amigo Jesús. Y el argumento es que se necesita una explicación histórica suficiente para explicar por qué los discípulos llegaron a creer en esto. Así que hemos visto estas 4 razones, todo lo que nos ofrece esta hipótesis de Dios, y seguiremos pensando personalmente que la visión teísta es la visión del mundo más plausible. Quiero darle gracias nuevamente a Radio Concilio Internacional Río de Agua Viva, a mi hermano Rodrigo Villarco, a mi hermano Jesús de Flores, nuevamente gracias por aceptar la invitación, por aceptar el reto y estar aquí defendiendo sus puntos de vista en un debate, un sano debate, con respeto, con cortesía. Muchas gracias. Pues bien, gloria al Señor, ustedes han escuchado, hemos tenido fallas técnicas de gran manera. Usted sabe cómo son cosas que se hacen por vía internet, pues nos ha fallado el internet, nos ha fallado la luz, pero esperemos dar finalización de gran manera con las preguntas y respuestas que van a quedar pendientes en un próximo programa, se darán. Pues hoy en día, amados hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús, y estamos para seguir dialogando de gran manera diferentes pensamientos, ¿sí? Y pues algo que quieran agregar más, Señor Jesús, algo, un saludo o algo, adelante antes de cerrar esta transmisión. No, realmente no tengo mucho que agregar, simplemente que ha sido un debate muy respetuoso, y pues te reitero este agradecimiento a ambos por haber permitido que una idea que es opuesta a la de ustedes haya sido presentada de mi parte. Y sí me gustaría añadir que hay que reiterar, hay que hacer énfasis en que el ateísmo no tiene que refutar la existencia de Dios. Toda afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias, y aquí el objetivo, me parece, de los creyentes, o la obligación de los creyentes, es presentar pruebas de que su creencia es la verdadera. Yo como escéptico, y cualquier ateo como escéptico, pues no tengo que refutar directamente a la idea de Dios, porque la idea de Dios no es una idea falsable. Yo sí digo, si yo quisiera poner a prueba a Dios, el creyente me va a decir que no puedo poner a prueba a Dios. Ajá. Entonces, pues no es una idea que se pueda probar
de la manera en que se prueban otras tantas ideas. No es campo de la ciencia y no es campo siquiera de la filosofía. Se dice que la teología es el estudio de Dios, pero para poder ser tal, la teología tiene que asumir como verdadera la existencia de Dios. Muchas gracias. Pues bien, nosotros nos retiramos. Espero que comenten este video. De gran manera, recuerden, sus comentarios son conforme a lo expuesto por ambos exponentes. Saludos y bendiciones en el nombre de Jesús. Nos retiramos.